¿Por qué las ventanillas de los aviones no son cuadradas? Seguramente has visto que siempre son ovaladas o redondeadas, pero, ¿alguna vez te preguntaste por qué? ¿Es solo por estética o hay una razón más importante? Lo cierto es que este pequeño detalle, que parece insignificante, ha salvado miles de vidas y cambió para siempre la historia de la aviación. Quédate hasta el final, porque entenderlo te va a sorprender. Al principio, los aviones comerciales no se parecían en nada a los que conocemos hoy. Durante la década de 1950, la aviación vivía una revolución. Por primera vez se introducían los aviones a reacción para vuelos comerciales, lo que significaba mayor velocidad, altitudes más altas y recorridos más largos. Las aerolíneas querían ofrecer no solo seguridad, sino también comodidad y diseño moderno. Y, en ese contexto, ¿qué idea parecía genial? Instalar ventanillas grandes, cuadradas, que permitieran a los pasajeros disfrutar de las vistas a más de 10.000 metros de altura. Pero nadie imaginaba que esa decisión tendría consecuencias fatales. En 1952, una compañía británica lanzó el primer avión comercial a reacción, el de Havilland Comet. Era la joya tecnológica del momento, con un diseño elegante y ventanillas cuadradas que daban una sensación de amplitud. Durante los primeros vuelos, todo parecía perfecto. Pero en cuestión de meses, comenzaron a suceder accidentes inexplicables. Aviones que se despedazaban en pleno vuelo, sin previo aviso, sin condiciones climáticas extremas ni señales de error mecánico aparente. ¿Qué estaba pasando? Las investigaciones de la época fueron intensas y complejas. Recuperar restos en alta mar era un desafío enorme, pero poco a poco comenzaron a aparecer pistas. Cada accidente ocurría cuando el avión llevaba varias horas volando a gran altitud. Finalmente, los ingenieros descubrieron algo alarmante: el problema estaba en las ventanillas cuadradas. Sí, ese detalle estético era la causa de tragedias que cobraron decenas de vidas. Pero, ¿por qué? Todo tiene que ver con la presión. Cuando un avión está en tierra, la presión dentro y fuera es prácticamente igual. Pero a 10.000 metros de altura, la diferencia es enorme. La cabina se presuriza para que los pasajeros puedan respirar, lo que significa que el fuselaje se convierte en una especie de cápsula que soporta una gran tensión. Cada vez que el avión vuela, aterriza y vuelve a despegar, esa estructura sufre ciclos de presión y despresión, como si inflaras y desinflaras un globo una y otra vez. En una ventanilla redonda, esa presión se distribuye de manera uniforme alrededor del marco. Pero en una cuadrada, hay esquinas. Y esas esquinas son puntos de concentración de tensión, verdaderos puntos débiles que con el tiempo se fatigan. Después de varios vuelos, esas zonas comenzaron a agrietarse. Al principio eran microfisuras invisibles, pero con cada ciclo de presión, esas grietas crecían hasta provocar fallos catastróficos en pleno vuelo. Así fue como se descubrió que un simple diseño geométrico podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Te imaginas lo impactante que fue este hallazgo para la industria? A partir de entonces, se rediseñaron todos los aviones comerciales. Las ventanillas cuadradas desaparecieron para siempre y fueron reemplazadas por ventanillas ovaladas, que distribuyen la tensión de forma homogénea, reduciendo el riesgo de fracturas. Desde entonces, este detalle se convirtió en un estándar que nadie se atreve a cambiar. De hecho, si hoy vuelas y miras por la ventanilla, estás viendo una de las lecciones más duras que aprendió la aviación: nunca subestimar la importancia de la ingeniería. Pero hay más curiosidades sobre estas ventanillas que seguramente no conoces. Por ejemplo, ¿has notado que en la parte inferior de cada ventanilla hay un pequeño agujero? No está ahí por casualidad. Ese diminuto orificio se llama orificio de sangrado y tiene una función vital: regula la presión entre los paneles de la ventanilla. Sí, las ventanas no son una sola pieza de vidrio, son varias capas. La exterior soporta la presión principal, la intermedia actúa como respaldo y la interior está ahí para protegerte y aislar el ruido. El agujero permite que la presión se distribuya correctamente, evitando que la capa interior se rompa y asegurando que, incluso si hay un problema con la capa exterior, la ventana no colapse. Un detalle tan pequeño, pero que puede salvar vidas. Otro dato interesante: las ventanillas no están alineadas al azar.
Su posición está calculada para coincidir con la estructura del fuselaje, especialmente con los marcos que le dan resistencia. Todo esto forma parte de un diseño pensado para soportar la enorme presión que se genera a altitudes de crucero. Es increíble cómo cada detalle, incluso el más simple, responde a un problema que ya se resolvió hace décadas. Pero espera, porque lo más fascinante de esta historia aún no lo hemos visto. Después de los accidentes del Comet, la industria de la aviación cambió para siempre. No solo se modificaron las ventanillas, sino que se crearon nuevos métodos de pruebas para simular años de vuelos en semanas. Se empezó a someter a los fuselajes a pruebas de fatiga, aplicando presión de manera repetitiva para descubrir puntos débiles antes de que un avión salga a volar. Y todo esto por culpa de algo que, en apariencia, parecía tan simple como el diseño de una ventana. Ahora, seguro te estás preguntando, ¿hay más secretos detrás de las ventanillas? ¿Por qué son tan pequeñas si podrían ser más grandes para dar mejores vistas? ¿Qué pasaría si se rompiera una ventanilla en pleno vuelo? ¿Es posible que eso cause una descompresión explosiva? Y lo más inquietante, ¿ha pasado alguna vez? La respuesta a estas preguntas es increíble, y en algunos casos, escalofriante. Seguimos. Ahora que sabes por qué las ventanillas son redondeadas y cómo un simple cambio de diseño salvó vidas, vamos a responder esas preguntas que todos se hacen. ¿Qué pasaría si una ventanilla se rompe en pleno vuelo? ¿Por qué no hacen ventanas más grandes para que podamos disfrutar de mejores vistas? Y lo más importante, ¿hay casos reales en los que esto haya ocurrido? Empecemos por la primera, ¿qué pasaría si se rompe una ventanilla a 10.000 metros de altura? Lo que ocurriría es una descompresión rápida, y esto suena tan peligroso como realmente lo es. A esa altitud, la presión dentro del avión es muy superior a la del exterior, por lo que, si hay una apertura, el aire de la cabina saldrá disparado hacia afuera en cuestión de segundos. Todo lo que esté suelto será arrastrado, y cualquier persona que esté cerca podría ser parcialmente succionada. Este fenómeno se llama descompresión explosiva, y sí, ha ocurrido en la vida real. Uno de los casos más impactantes fue el del vuelo 1380 de Southwest Airlines en 2018. Durante el vuelo, una pieza del motor se desprendió y golpeó una ventanilla, rompiéndola por completo. La cabina perdió presión de inmediato. Los pasajeros describieron una escena aterradora, máscaras cayendo, gritos y un viento ensordecedor. Una mujer que estaba junto a la ventanilla dañada fue succionada parcialmente hacia afuera. A pesar de los esfuerzos de otros pasajeros por sostenerla, no sobrevivió. Este accidente muestra lo grave que puede ser una ruptura en el fuselaje, pero también demuestra algo importante: el avión logró aterrizar de emergencia y la mayoría de los pasajeros salió con vida. Esto no es casualidad, es el resultado de procedimientos entrenados y de la resistencia del resto de la estructura. Ahora, hablemos de algo que muchos se preguntan: ¿por qué las ventanillas no son más grandes? Si volar ya es una experiencia increíble, ¿por qué no hacerlo con vistas panorámicas espectaculares? La respuesta es sencilla: seguridad. Cuanto más grande es la ventana, más compromete la integridad estructural del fuselaje. El avión es, básicamente, un tubo presurizado. Entre más huecos tenga, más puntos débiles existen. Aumentar el tamaño de las ventanillas significaría reforzar mucho más la estructura, lo que se traduce en peso adicional, consumo extra de combustible y costos más altos. Y aunque algunas compañías han probado diseños con ventanas más amplias o incluso cabinas con techo transparente, en la aviación comercial tradicional, la prioridad siempre será la seguridad sobre la estética. Pero eso no significa que no haya innovación. Algunos fabricantes han experimentado con ventanas virtuales, pantallas que simulan la vista exterior con cámaras de alta definición. ¿La razón? Reducir puntos débiles, al mismo tiempo, ofrecer a los pasajeros la sensación de tener vistas más grandes. Aún así, las clásicas ventanillas ovaladas siguen siendo la norma porque son la solución más segura y eficiente. Volviendo a los accidentes, hay otro caso que demuestra lo crítico que puede ser un pequeño agujero en el fuselaje. En 1988, un Boeing 737 de Aloha Airlines perdió parte del techo durante el vuelo debido a una fatiga estructural combinada con corrosión. No fue la ventanilla en sí,
pero el principio es el mismo: un fallo en la estructura presurizada puede tener consecuencias devastadoras. Desde entonces, las inspecciones son mucho más rigurosas, especialmente en aviones que vuelan rutas cortas con muchos ciclos de despegue y aterrizaje. Ahora que conoces estos casos, ¿significa que volar es peligroso? Todo lo contrario. Estos incidentes son tan raros que, cuando ocurren, se convierten en noticia mundial. La aviación comercial es uno de los medios más seguros que existen, y cada vez que ocurre un accidente, la industria aprende, mejora y refuerza sus estándares. Por eso hoy, mientras miras por esa pequeña ventanilla ovalada, puedes estar tranquilo. Está diseñada para soportar fuerzas extremas, y detrás de su forma hay décadas de investigación y millones de horas de pruebas. Antes de terminar, una pregunta interesante: ¿qué pasaría si se eliminaran las ventanillas por completo? Algunos expertos creen que sería más seguro y eficiente, porque el fuselaje sería más sólido y aerodinámico. Pero, ¿aceptarían los pasajeros volar en un tubo cerrado, sin ver el exterior? La respuesta es incierta. La sensación de ver el cielo y las nubes forma parte de la experiencia de volar. Sin embargo, con la tecnología actual, podríamos tener pantallas que muestren la vista en tiempo real, desde ángulos imposibles. Tal vez en el futuro, los aviones no tengan ventanas físicas, pero por ahora, esas pequeñas ventanillas siguen siendo un símbolo de seguridad, al mismo tiempo, una conexión visual con el mundo. Y todo comenzó porque alguien, hace más de 70 años, descubrió que un diseño cuadrado no soportaba la presión. Esa simple decisión cambió la historia de la aviación, salvó miles de vidas y estableció un principio que sigue vigente: en el aire, cada detalle cuenta. Si esta historia te pareció interesante y quieres descubrir más secretos del mundo de la aviación, suscríbete, porque en los próximos vídeos hablaremos de temas igual de sorprendentes: ¿por qué las luces de la cabina se apagan al despegar? ¿Qué sucede realmente cuando cae una máscara de oxígeno? Y el mito de si un avión puede volar con una sola turbina durante horas. Te prometo que no querrás perdértelo.